Cuando hablamos de boxeo mexicano, nuestra mente va directo a nombres legendarios que dominaron las categorías más pequeñas y ligeras, con campeones que parecen estar hechos para esas divisiones. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de las categorías grandes? Esas categorías que históricamente han sido un terreno casi prohibido para los mexicanos. Hoy te traigo una lista sorprendente, llena de orgullo, talento y hazañas imposibles. Estos campeones rompieron las barreras, llevaron la bandera mexicana a nuevas alturas y desafiaron las expectativas en categorías en las que México no estaba acostumbrado a competir. Prepárate para descubrir a los guerreros mexicanos que hicieron historia en un terreno donde pocos se han atrevido a entrar. ¿Estás listo para conocer a los campeones que desafiaron todos los pronósticos? Comencemos. Número 5. Julio César González en peso semipesado. El nativo de Baja California Sur tiene el honor de ser el primer campeón mundial mexicano en peso semicompleto en la historia del boxeo mexicano. Logró la gesta el 18 de octubre de 2003 ante el polaco Dariusz Michalczewski, que en ese entonces llegaba como campeón invicto con 46 victorias. La pelea se llevó a cabo en Alemania. Logró imponerse por decisión dividida para ceñirse el cinturón de la OMB en peso semicompleto. Su reinado fue breve, pues perdió el título en su primera exposición, también en Alemania, ante el húngaro Zsolt Salt Erdei. Tuvo otras 2 oportunidades titulares por el cinturón semipesado de la FIB, pero perdió ambas por decisión unánime frente al inglés Clinton Woods. En una época donde la categoría semicompleta tenía muy buenos exponentes, González se coló en la historia, aunque brevemente, en una categoría donde México no había tenido representantes destacados. González era un peleador guerrero, de mucho volumen de golpeo, y no tanto refinamiento. Tenía buen golpeo al cuerpo y buen uppercut. Dio una gran muestra de corazón cuando llegó como un desconocido a disputar su primera oportunidad titular el 28 de julio de 2001 ante un Roy Jones Jr., campeón unificado que estaba en el pináculo de su carrera. González sobrevivió 3 caídas y perdió por decisión luego de los 12 rounds ante una leyenda como Jones. Número 4. Julio César Chávez Jr. en peso medio. Chávez Jr. se convirtió en el primer campeón mexicano en la historia de las 160 libras el 4 de junio de 2011, cuando venció por decisión mayoritaria al alemán Sebastian Zbik en el Staples Center de Los Ángeles para quedarse con el cinturón del CMB en peso medio. Entonces, Zbik defendió contra Chávez y perdió el título. Poco a poco, y aunque no faltaron las críticas, Chávez Jr. fue ganando algo de legitimidad al derrotar a peleadores sólidos en la categoría como Marco Antonio Veneno Rubio y Andy Lee, mientras todos le pedían que peleara contra Maravilla Martínez. Hizo 3 defensas exitosas del cinturón hasta que por fin se dio la esperada pelea ante Sergio Maravilla Martínez el 15 de septiembre de 2012, y aunque el argentino dominó casi toda la pelea, Chávez le impuso drama al final, al mandar a la lona a Martínez, quien logró levantarse para conservar la victoria que le llegó por la vía de la decisión unánime. Julio César Chávez Jr. no volvió a pelear en peso medio, luego de la derrota ante Sergio Martínez. Después de eso, Chávez Jr. tuvo problemas de indisciplina, falta de profesionalismo, adicciones y no volvió a figurar. Pero eso no le quita que fue el primer boxeador mexicano en la historia en ser campeón mundial en peso medio. Número 3. Gilberto el Zurdo Ramírez, peso supermediano y crucero. Entre los logros destacados de Gilberto Ramírez están el haber sido el primer mexicano de la historia en ganar el título mundial de la Organización Mundial de Boxeo, OMB, de peso supermediano, venciendo a Arthur Abraham por decisión unánime, encuentro que tuvo como sede a la MGM Grand Garden Arena en Nevada, esto en abril del 2016. Hizo 5 defensas exitosas de su título supermediano y subió a categoría semipesado, donde tuvo 5 victorias consecutivas, hasta que nuevamente tuvo oportunidad de disputar otro título mundial, esta vez contra el ruso Dmitry Bivol, campeón AMB. Pero Gilberto perdió la decisión, donde el ruso se vio muy superior, ganándole 10 rounds de 12. Ante esta caída, el zurdo pasó a peso crucero. Posteriormente se midió ante Arsène Goulamirian,
para convertirse en el rey de la división de peso crucero AMB, siendo de nueva cuenta el primer mexicano en conseguir dicho título, quitándole además a Arsène su récord invicto de 27 victorias. Gilberto fue el primer mexicano en la historia en ser campeón mundial en supermediano y crucero. Número 2. Andy Ruiz Jr., peso completo. Si bien Andy nació en Estados Unidos, sus papás son connacionales. Nacieron y vivieron en Mexicali, y por tanto, es mexicano como la Constitución Política de los Estados Unidos. Mexicanos lo dice muy claro. Tiene nacionalidad mexicana quien nació en el extranjero, y es hijo de mexicano nacido en territorio nacional. Esta ley de nacionalidad le permitió a Ruiz competir por Baja California, en los torneos de boxeo de la Olimpiada Infantil y Juvenil de la CONADE, en sus primeras ediciones de los años 2000, justo en las bases del boxeo organizado amateur del deporte mexicano. Andy siempre representó a México. Ganó 2 medallas de oro en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil de México. En 2008, Andy Ruiz intentó clasificar a los Juegos Olímpicos de Beijing, ya como parte del equipo nacional preolímpico de México en boxeo. Sin embargo, su aspiración fue frustrada de manera abrupta, luego de sufrir 2 derrotas consecutivas en los torneos clasificatorios. Con esto aclaramos por qué lo incluimos en la lista como mexicano. Ahora vamos a su logro como profesional. En junio de 2019, Andy Ruiz, un peso pesado prácticamente desconocido en México, dio una de las más grandes sorpresas en la historia del boxeo al noquear al británico Anthony Joshua, campeón AMB, FIP y OMB. Así se construyó como el primer mexicano en reinar en la máxima categoría del boxeo. Posteriormente, en la revancha entre ambos, el 7 de diciembre de 2019, Joshua recuperó los títulos por decisión unánime. Después de eso, Andy tuvo problemas de indisciplina y falta de profesionalismo, no ha vuelto a su mejor nivel. Aunque fue fugaz su paso como campeón, quedó en la historia como una de las mayores sorpresas en el boxeo. Mención honorífica. Pulgarcito Ramos. En la década de 1960, Manuel Ramos, boxeador mexicano de peso completo de 1,90 metros, derrotó a hombres como Eddie Machen y Ernie Terrell para convertirse en un contendiente clasificado. Después retó al campeón de los pesos pesados, el legendario Joe Frazier, en 1968, una pelea en la que Ramos, a pesar de sacudir a Frazier, fue noqueado en 2 asaltos. Aunque el famoso Pulgarcito nunca pudo coronarse campeón, fue el primer mexicano en tener una pelea de título mundial de peso completo. Número 1. Saúl Canelo Álvarez. Aunque comenzó como peso welter, Álvarez se ha disparado a través de las clases de peso, compitiendo y prosperando como peso medio junior, peso medio, peso supermedio y peso semipesado. El Canelo se coronó campeón mundial de peso medio del CMB el 21 de noviembre de 2015, derrotando al puertorriqueño Miguel Cotto. Fiel a la tradición de los campeones mexicanos en el peso medio, la coronación del Canelo no estuvo ajena a la polémica. Y es que la pelea de campeonato se pactó con un límite de 155 libras, es decir, apenas 1 libra por encima de la categoría de abajo. Es como si hubiera sido una pelea por el título Super Welter y un poquito más. Este detalle resta importancia al título, en la opinión de muchos. Ganarle a un peleador del nivel de Miguel Cotto no es poca cosa, y el Canelo lo hizo. Después de varias peleas en peso medio, pasó a su punto más pesado, cuando detuvo al campeón de peso semipesado de la OMB, Sergey Kovalev, en 2019. En diciembre del 2019, venció a Callum Smith para arrebatarle los títulos de peso supermediano de la OMB y AMB, y en 2021 al vencer a Caleb Plant, se convirtió indiscutido en supermediano. Así Canelo se une a la lista de los campeones mexicanos de categorías grandes, siendo campeón en 3 categorías de las llamadas grandes, siendo que Saúl mide apenas 1,71 metros y compite en estas divisiones. Estos campeones no solo lograron títulos en categorías donde México no suele brillar, sino que también dejaron un legado imborrable en el boxeo mundial. Cada uno de ellos representó no solo su propio sueño, sino el de miles de aficionados que los apoyaron y celebraron cada golpe, cada defensa y cada victoria.
Así que la próxima vez que alguien dude del poder del boxeo mexicano en las categorías grandes, recordemos los nombres de estos guerreros y su impacto en la historia. México ha demostrado, una vez más, que puede triunfar en cualquier rincón del cuadrilátero. Nos vemos en el próximo video.